Gracias, presidente. Se ha repetido mucho en este recinto y en esta sesión el problema que existe en la ciudad de Buenos Aires con la cuestión de los controles. Incluso yo creo que es más profundo porque no es que no hay controles en la ciudad de Buenos Aires, hay controles en determinadas áreas o en otras no, y como decía el diputado Ferreira, está claro que sobran los inspectores para clausurar centros culturales y no hay ningún inspector para clausurar talleres clandestinos. Pero de todas maneras, presidente, yo quería ir un poco más allá porque estamos acá, sin duda, porque Rodrigo y Rolando murieron en el taller clandestino. Pero yo quiero que discutamos también por qué vivían en el taller clandestino. En esta ciudad mueren pibes en los talleres clandestinos porque no hay controles, porque no hay inspecciones, pero en esta ciudad viven pibes en los talleres clandestinos porque hay un Estado que se ha retirado de su función social, porque hay un Estado que se ha retirado de la protección de los más vulnerables. En esta ciudad mueren ancianos de los que todavía ni siquiera sabemos el nombre tantos días después, en un geriátrico, porque no hubo controles suficientes en ese geriátrico, pero vivían hacinados y siguen viviendo hacinados en muchísimos geriátricos en la ciudad de Buenos Aires, porque el Estado se desentendió de las políticas con respecto a los adultos mayores. Un Estado que cree que su única función es habilitar y cobrar impuestos, es un modelo de Estado, y ese es el modelo de Estado que tenemos que debatir en la ciudad de Buenos Aires. Por eso llevamos adelante con el diputado Campagnoli, con el bloque y con todos los diputados de la oposición este proyecto. Pero este es el inicio de un debate que tenemos que dar y que queremos dar con el jefe de gabinete, que queremos dar con el jefe de gobierno de esta ciudad. Porque lo que hoy hay en la ciudad de Buenos Aires es una sucesión de muertes de sectores vulnerables, una sucesión de muertes evitables, que tienen su pico, sin duda, con la mortalidad infantil y que no son menos importantes porque sea una persona en situación de calle como la que murió hace unos meses en la Plaza Hussein. O no son menos importantes porque son algunos viejos en un geriátrico. O no son menos importantes porque sean más o menos mediáticos. En la ciudad de Buenos Aires, todos los días, viven sectores, personas, niños, ancianos, mayores, adultos, de sectores vulnerables que no tienen ningún tipo de protección del Estado, porque hay un Estado que se ha desentendido de las políticas sociales, porque hay un Estado que cree que lo único que tiene que controlar es cuál es la ganancia que tienen las empresas, porque hay un Estado que cree que las diferencias en la sociedad son casi deseables o que por lo menos son inevitables. Cuando un jefe de gobierno es capaz de decir que uno de los problemas para investigar en los talleres clandestinos es que cuando llegan a la puerta los explotados les dicen que no vengan porque se van a quedar sin trabajo, es porque cree que el Estado ha resignado absolutamente su capacidad para cambiar las condiciones de explotación en una sociedad. Es porque cree que el Estado no tiene un rol y que él, como jefe de gobierno, no tiene un rol en garantizar la búsqueda de la igualdad y la justicia en una sociedad. Y contra ese modelo de Estado es que queremos debatir, contra ese modelo de Estado es que queremos construir una política que vuelva a pensar que el Estado tiene la obligación de garantizar a todos y todas que puedan nacer y crecer en la ciudad de Buenos Aires y tener sus derechos cuidados y protegidos de acuerdo a sus necesidades y que después, claro, que cada uno puede buscar su felicidad a su manera, de acuerdo a su talento, de acuerdo a sus capacidades. Pero en la ciudad de Buenos Aires no hay un Estado capaz de garantizar que los niños que nacen en los sectores vulnerables tengan derecho a soñar lo mismo que sueñan los niños que nacen en las casas acomodadas en la ciudad de Buenos Aires. Yo quiero saber cómo era la vida de los 2 chicos muertos en el centro clandestino, con toda la dignidad que sus padres pudieron darle, pero que el Estado les negó, porque no estuvo allí, porque no estuvo presente, porque no acompañó, porque no supo ver. Y un Estado que no es capaz de abrazar, de cobijar, de cuidar, es un Estado que abandona su rol central, que tiene que ver con la búsqueda de la igualdad y de la justicia en una sociedad. Es un Estado que deja a merced de los poderosos y de las corporaciones, que cada uno se defienda como pueda en una sociedad, y ese no es el modelo de ciudad, y ese no es el modelo de sociedad que queremos. No nos alcanza aunque el Estado controle, no nos alcanza aunque el Estado habilite. Pedí informes el mismo día del incendio en el geriátrico y me dijeron que estaban los planos habilitados. ¿Y a mí qué me importa que estén los planos habilitados? No estamos hablando de planos, no estamos hablando de ladrillos, estamos hablando de viejos que se mueren, estamos hablando de niños que se mueren, estamos hablando de ciudadanos, estamos hablando de sujetos de derecho, a los que nadie protege, a los que nadie cuida, a los que nadie acompaña en el cumplimiento y en el ejercicio de esos derechos. Es mucho más grave
que la falta de control, es mucho más grave que la falta de habilitación. Es un Estado que no tiene en cuenta que para nacer y crecer en la ciudad de Buenos Aires tiene la obligación de garantizar que todos puedan acceder a sus derechos, tiene la obligación de garantizar que se cumplan todos los derechos consagrados en la Constitución de Buenos Aires. Y para eso no es cuestión de planos y de ladrillos, para eso es cuestión de un Estado con políticas sociales, con políticas distributivas, con políticas de llegada a cada uno de esos sectores vulnerables. Estamos acá porque murieron 2 chicos en un taller clandestino, pero estamos acá porque tenemos que modificar un Estado que no se ocupa de cómo vive la gente hoy en los centros clandestinos, en los geriátricos no cuidados, en las villas de emergencia no urbanizadas, en la calle. Cada día hay más gente en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Crece la mortalidad infantil en la ciudad más rica del país. El Estado se ha desentendido absolutamente de la suerte de los más vulnerables. Y eso es un escándalo moral para todos los que estamos sentados acá. Tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias para saber por qué murieron estos chicos, qué responsabilidad tienen los funcionarios. Pero tenemos el compromiso, como militantes y como legisladores, de transformar esta ciudad para tener un Estado que garantice la igualdad de derechos para todos los que nacen en esta ciudad. Gracias, presidente.